Oye, volvimos ya de esta pausa creativa y vamos a lo que nos convoca hoy día y que tiene que ver con nuestro invitado que ya está aquí presente. Queremos agradecerle al doctor Gonzalo Wilson, jefe del Departamento de Infectología de Adultos del Hospital Carlos Van Buren. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación para conversar de pandemia. Pero en un comienzo, a todos los entrevistados le tratamos de situar con un nexo con la ciudad de Valparaíso. Este es un programa muy chauvinista en ese sentido. ¿Mm? ¿Qué lo une a la ciudad, doctor? A ver, muchas gracias por la invitación y en realidad siempre trato de hacer estos espacios sirven para conversar y relajar y aterrizar todos estos conocimientos que uno ve en las noticias en algo más local. ¿Qué es lo que me acerca a mí a Valparaíso? En realidad, decía yo soy porteño adoptado porque nací en Viña, pero llevo trabajando en el Hospital Carlos Van Buren ya casi 20 años, desde interno, hace 25 años estoy ahí metido en el hospital. Así que inicialmente de interno, después hice mi beca de medicina interna, mi especialidad, después me fui 2 años a Santiago a hacer infectología para volver y hacer mi devolución en el Hospital Van Buren y ahí me he quedado pegado hasta este momento. ¿Qué representa para un doctor con alma porteña por lo menos trabajar en el Hospital Van Buren? Porque uno dice Valparaíso, Van Buren, como que están muy vinculados también desde el punto de vista de identidad local. El Van Buren fue donde desde que yo me formé, es como mi casa. Conozco al personal desde los paramédicos que están y me han visto a mí de interno corriendo, como yo lo he visto jóvenes y hemos ido envejeciendo en conjunto. He visto pasar generaciones que fueron internos míos y alumnos, ahora son especialistas, o sea, sí, ya se me cae el carnet. Entonces, y es un hospital con mucha historia. Hay que acordarse que este hospital, cuando se funda como San Juan, hospital en realidad San Juan de Dios, ¿ya? Que era para atender a los marinos y a los soldados del Fuerte San José en la subida a Ecuador. Ahí se construyó, porque tenía que estar en las afueras. Y después, por falta de agua, se traslada en 1850 a la ubicación actual, porque ahí baja un estero, así que ahí había una fuente de agua. Entonces es un hospital con mucha historia, muy rica, ¿ya? Y somos orgullosos de eso, la gente que trabaja. Eso le iba a decir yo, también camiseteados también la gente del Van Buren. Es que también el único hospital que va quedando en Valparaíso. Ah, bueno, también se perdió. Bueno, estaba el Deforme y en parte adoptamos a mucha gente que venía del Deforme y se mantuvo esa alma porteña. Y que es el único hospital que queda en el plan. Claro. Tienen harta pega, han tenido harta pega. A propósito de la pandemia también, Doc, no, para nada. Te invitamos, lo voy a tutear al tiro nomás, te invitamos también para que obviamente conversemos sobre lo que nos tiene a todos muy estresados, ¿cierto? En cuarentena hoy día entiendo cerca del 90 y tanto % de los chilenos en estos momentos, o a partir de mañana van a entrar en enclaustramiento nuevamente, etcétera. ¿Cómo podríamos, yo hacía el paralelo, ¿no? Con amigos geólogos que ven erupciones volcánicas y desde la profesión y desde la especialidad vibran, ¿no? Con eso, independiente de la tragedia que puede generar un volcán. En el caso de las pandemias, por un infectólogo, es como estar presenciando también una cosa que han estudiado, es como, ¿cómo lo ven esto? De las pandemias. Tú me dices, como yo llegué a la infectología, yo llegué a un camino muy raro. Llegué desde los parásitos, pasando por VIH. Cuando estaba estudiando medicina leí un libro de Richard Preston que era era una crónica de lo que había ocurrido con el brote de ébola en Preston, que salió ahora una serie en Nat Geo de eso. Yo lo encontraba fascinante, cómo va a haber una pandemia de esto. Jamás me imaginé que iba a terminar en esto, hasta que el 15 de enero del año pasado, y lo tengo súper claro, me llamaron de la Seremi para partir armando los primeros planes para enfrentar una eventual llegada de un barco con alguien con COVID. Y todavía se ríen los niños porque estuve como 1 mes y medio armando planes, yendo a conferencia al puerto, yendo a Quintero, reuniéndome con armadores, reuniéndome con la gente del TPS. Nada hacía presagiar lo que venía. Y en el hospital yo hablaba y todavía y el subdirector se ríe, ahora ya nos juntamos y nos decía, y pensar que vos venías hablando de esto y nadie te pescaba. Me recuerda a otro. Debe ser duro esto. Me recuerda a otro. Estoy pensando, también porque, bueno, yéndolo a lo general, ¿no? Vamos a aterrizar en Valparaíso, en el Van Buren, en su ahora, personal. Poniéndote el antecedente, sí, ya habíamos tenido algo parecido en 2014 cuando habíamos estado hablando del ébola. Después fue el Zika, y nosotros decíamos ya el Zika, pero no es tan grave, el ébola se demora tiempo en llegar acá. Y cuando ya llega a Italia, los primeros casos en Italia, ahí dije, cagamos. ¿Por qué? Porque había cuántos vuelos de Chile que llegan a Italia y hay gente que viaja a través de Brasil, entonces ya sabíamos que nos iba a llegar. ¿Cómo cambia el estado de ánimo? ¿Cómo cambia el estado de ánimo cuando desde la especialidad sabes lo que viene, pero como que en el entorno, porque nadie, si miramos para atrás, nadie pensó que esto iba a ocurrir y íbamos a estar 1 año enfrentando esta pandemia? A ver, lo que uno aprende con esto es que nadie puede presagiar nada. Si tú me dices así como la filosofía final, si para la vida, nadie puede presagiar nada.
Y todos los que han estado llamando al fin del mundo se han quedado cortos o no han achuntado a nada. Y a todos los que dijeron la nueva realidad también se quedaron cortos y no le achuntaron para nada. Por lo tanto, Es un golpe a la humildad también, ¿no? ¿Ah? Es un llamado a la humildad también, parece, ¿no? Es que por supuesto, y uno tiene que vivir el día a día y afrontar y asumir que cada persona es un ente valiosísimo en su aporte. Realmente dicen, no, pero ¿cómo yo quedarme en la casa va a importa montones? Importa montones. Es que me quiero juntar conmigo. No, ese sacrificio de no juntarte con tu amigo es tan importante como la labor que está haciendo el paramédico hoy día, en este momento, haciéndole al aseo a un paciente en la UCI que está intubado. Oye, es igual de importante. Una cosa es que no se podía presagiar, ¿cierto? O predecir que iba a pasar esto, pero otra cosa es no se podía reaccionar, porque ¿cómo reaccionamos en Chile para estar como estamos ahora? A ver. ¿Cómo fue la reacción inicial? Yo me acuerdo que la gente reclamaba que entraba al país, no lo ponían en cuarentena, firmaba un papelito nomás que decía que no había estado no sé qué cosa. Una declaración jurada y se le fue como el control, ¿no? Esto, y siempre lo repito, esto es lo mismo que una guerra. Cuando tú partes una guerra, sabes cuándo parte, pero no sabes cuándo vas a terminar. Y esta pandemia es igual que una guerra. Vas a cometer errores, vas a tener grandes aciertos, vas a tener que irte adaptando, y vas así. Lamentablemente, a ver, cosas buenas, a partir por lo bueno, y ser políticamente correcto. Chile tiene un sistema de salud centralizado y tenemos una estructura legal que nos permite centralizar toda la salud en un SAR llamado Ministro de Salud. Eso ha sido clave, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, Estados Unidos no tuvo. Ajá. O lo que Europa no tuvo porque eran tantas autonomías. Por ejemplo, España, que uno, no, es que uno mira España y todo eso, son tantas comunidades autónomas y que se manejan que cada uno estaba tirando para su lado. Hasta que tuvieron, cuando ya en realidad a ellos les estalló en la cara, no tuvieron tiempo para reaccionar. Recién ahora, humildemente, todas las comunidades se pusieron bajo el alero del Ministerio de Salud Central y empezaron a funcionar. ¿Cómo funcionamos nosotros? Pero en el momento actual, desde la infectología, Doc, ¿en qué momento estamos? Yo sé que nadie puede decir que, no sé, que esto se acaba en un cierto tiempo, etcétera, pero el punto de vista del fenómeno, digamos. A ver, lo que pasa es que en un primer momento, hablemos del año pasado, nos armamos para la guerra, enfrentamos la campaña, logramos salir, la gente no acudió a los hospitales, no acudió a los centros y logramos salir en buena forma. El problema fue de que cantamos victoria muy temprano, que por temas diversos, económicos, políticos, sociales, empezamos a flexibilizarnos antes de tiempo. Las vacaciones se han criticado mucho también. Y lo que estamos pagando en este momento es los permisos de vacaciones, las salidas al mall en Navidad y Año Nuevo, y el virus, que antes lo mirábamos, un brote en tal fábrica, el brote en tal oficina, el brote, ahora son brotes familiares. Más todas las enfermedades que dejamos de atender el año pasado, que nos están llenando. Entonces, si se dan a dar una vuelta a la unidad de emergencia adulto del Van Buren, se dan cuenta que la mitad son no COVID, que son diabéticos descompensados, insuficiencia cardíaca descompensada, inflamaciones de la vesícula, porque no se pudieron operar el año pasado por todos los cálculos que tienen las colecistitis agudas, apendicitis, más los clásicos baleados, más los clásicos que han chocado, que se han caído, cosas así. Y le sumamos todos los COVID. Doc, pero ¿y cómo ha sido usted hay 20 años, cómo se ha vivido esto desde el Van Buren? Tienen una cohesión importante, lo sabemos muy bien, son parte de la identidad, pero imagino que también hay agotamiento. ¿Cómo ha sido el lado más humano, podríamos decir, de los equipos hoy día que están en el Van Buren? ¿En qué nivel están de estrés? Háblanos un poquito de la interna. A ver, el hospital partió adaptándose como Mecano, que en este siempre he dicho, el Van Buren se parece mucho a Valparaíso. Estamos llenos de cuestiones callampas que crecen para acá, que crecen para allá, que la cuestión nada muy armónico, ¿ya? Como es Valparaíso. Porteño. Pero nos fuimos adaptando y fuimos creando áreas y nos fuimos armando. O sea, tomamos bastante experiencia con los equipos. Pero resulta de que estamos cansados. Y eso es normal en cualquier organización. Cuando ya llevas un año en esta trajín, la gente, si no sale un tiempo de vacaciones, a airearse, aunque sea a la casa, pero esté preocupado qué va a hacer en el almuerzo, más que el turno le toca o que a tal hora tengo que ir para relevar a la gente, ¿no? Entonces eso ya la gente la tiene cansada. Oye, también hay gente que no estaba acostumbrada a atender pacientes porque atendía pacientes ambulatorios,
tiene que atender ahora a pacientes que están hospitalizados. Gente nueva que tuvieron que traer a honorarios porque hubo que aumentar la cantidad de gente, porque el tener 500 camas y de esas solamente 30 son de UCI, considerando las pediátricas, y ahora tienes 60, que significa mayor cantidad de gente, y gente que tiene que estar preparada. Y no son cosas que tú las preparas en una semana, le haces un par de cursitos, ya listo, ahora a la pelea. A intubar. Porque además hay una carga emocional de que la gente que no está acostumbrada a ver pacientes graves, o peor aún, ver gente morir. Porque el ver a alguien morir, que uno lo recibió conversando y ahora está muerto, a cualquiera le choquea. Aunque lleve 30, 40 años, aunque igual choquea. Porque, claro, el asunto es que me imagino han asumido nuevas responsabilidades, se han tenido que esforzar más, han tenido que sacarse la cresta. Imagino que debe ser un poco frustrante que todo ese esfuerzo a veces no se vea compensado por un comportamiento adecuado. ¿Cómo lo hemos portado los porteños durante la pandemia? Mal, a decirlo en buen chileno. Mal, y esto no es de ahora. O sea, desde enero que estábamos viendo, yo tengo que decir que yo tiraba y despotricaba, porque decía, con los permisos nos vamos a llenar de santiaguinos, los santiaguinos nos van a traer la infección. Y lo repetí muchas veces. Y me golpeo ahora y digo, me equivoqué. Porque lo que ocurrió fue que los porteños nos partimos juntando. Haciendo asado, es que llegó sutanito, es que ya bajaron las cosas, es que hay permiso, es que ya estamos... No, si ellos se cuidan, esa era la frase, no, si ellos también se cuidan. Ellos también se cuidan, no, si nos cuidamos todos, si estamos separados. Sí, pero en un asado, ¿quién sabe de quién es el vaso? Digámoslo. ¿Ah? Correcto, a la tercera copa ya las copas son de todos y... No, y el vaso plástico clásico que está ahí, ya está limpio, listo, le echo nomás. Entonces, bueno, cuando abrieron las terrazas, los locales, yo recuerdo que aquí en Ciudad Ecuador era un nivel de hacinamiento mayor incluso que antes por mesa durante la pequeña fase que pasamos. Pues. Por eso, y uno empezó a ver desde enero que llegaba la mamá, el papá, tenía el hijo, tenía el primo, tenía el sobrino, al hermano, la familia entera contagiada. La UCI, en el otro piso, en la otra unidad, y llegaban de a 4, de a 5, y poniendo en contacto a los que estaban hospitalizados. No, ¿sabes qué? El que está en la UCI ahora está mejor, está peor, o inclusive tenés que notificarle a los mismos que estaban fallecidos. Entonces, ya no había un nexo de que uno dijera, no, es que se contagió en la pega, en el supermercado, no. La locomoción colectiva, que también ha sido polémico en el último tiempo. Por eso, tema, ¿no? Y por otro lado, teníamos todo el fenómeno de las fiestas clandestinas, no hablemos de Cachagua y toda esa historia, ¿ya? Y gente que niega los contactos estrechos. Entonces, si veíamos los sumarios que se habían cursado, cerca de 400 y tantos, eran solamente sobre personas que, estando notificados de contagio o siendo contacto estrecho o sospechoso, andaban en la vía pública. Yo creo que eso es chocante también, ¿no? Desde el año pasado, desde que se dio la alerta sanitaria, si no me equivoco, desde abril-mayo del año pasado hasta ahora el 15 de febrero, acá habían en la región 33.000 sumarios sanitarios. Para una población como la nuestra es exageradamente alto, ¿no? Si consideramos que son 365 días, diríamos los 365, los 33.000, estamos hablando sobre 150 sumarios diarios. Es demasiado. Entonces, ¿dónde estamos? Para lo que hemos visto, no sé, noticias en la tele, el colegio médico, etcétera, han planteado en los últimos días un escenario bien alarmante de lo que es la capacidad hospitalaria que tenemos acá, por lo menos en el Van Buren o en la región. ¿Cómo está hoy día el panorama? Si siendo súper honesto, parece que no son buenas fechas para chocar ni para tener un problema de otro tipo de salud porque la disponibilidad es cero, ¿no? O casi cero. O sea, en este momento el sistema ya, el chicle se estiró. Ya se estiró lo máximo que se puede estirar. El drama es que ya no podemos decirnos que abrimos 200 camas más, es que abrimos un gimnasio. El problema ya no es el gimnasio, ni siquiera el problema es el ventilador. Acuérdense el año pasado todos los bombos y platillos que había que llegaba un ventilador y lo iba todo a buscar al aeropuerto. Al aeropuerto y lo traían casi en desfile. No, eso ya no es el problema. El problema es quién va a manejar ese ventilador. ¿Quién va a ser que te va a intubar? ¿Quién va a ser el que te va a estar cuidando y viendo? Entonces ya no tenemos gente. La gente está cansada, la gente está agotada. Y una autocrítica, y eso siempre es bueno. No supimos administrar el personal, porque no supimos armar rotándolo.
Entonces nos fuimos capaces de ir formando y rotando gente, que es lo que se hace en tiempo de guerra. Si esto es una guerra, cuando se pelea una guerra, la gente se tiene en el frente, por los que vieron la película 1917, peleando ahí en las trincheras. Si uno se ve, la gente estaba comiendo un tiempo afuera e iba a la trinchera una semana y después regresaban, no estaban todo el tiempo ahí. Esto es lo mismo. Esto ha sido constante aquí, a diferencia de eso, aquí ha sido una batalla sin descanso. Sin eso, ¿no? ¿Y en qué etapa, cómo se ve el panorama? ¿En qué etapa estamos ahora? Porque, claro, volvemos a la fase 1, toda la cuestión. Y en general, ahora se viene la vacunación nos va... Me voy a tirar un carril. Vamos. Me voy a tirar un carril bien feo y me lo pueden... Este es el programa para los carriles, Doc. Vamos. Para que después me lo tiren. Para carrilear. Lo más probable es que esto va a durar de aquí hasta principios de mayo. Siendo la curva ascendente complicada. Ojalá que quede en un plató, pero no va a ascender no es que por este fin de semana, la próxima semana va a bajar, no. ¿Y si ustedes se fijan, siempre los martes y los miércoles las cifras son un poco más bajas. Y es por la demora de todos los exámenes que se demoran en notificar, que eso recién llegan el miércoles a mediodía. Por lo tanto, sale la notificación del día jueves. Tengo la sensación de que, perdón, se fijan de que el martes, tenemos una buena cifra el martes. No es que el lunes llegaron buenas cifras. No, lo que pasa es que hay un gap, que es un gap, digamos, estadístico o técnico que provoca eso. Entonces, esto va a permanecer todavía varias semanas. Ya que se pegó el salto acá, ¿cómo percibe usted? Porque la comunidad tiene su opinión, probablemente, la gente que ve medios, pero desde adentro, ¿se han tomado buenas decisiones? ¿Hemos estado bien orientados desde el punto de vista del timón, ¿no? ¿Hacia dónde llevamos desde el punto de vista de la autoridad esto? Localmente, y voy a hablar en el Van Buren, se ha ido reaccionando en la medida que las cosas se van dando. Se han tenido que adaptar cosas, cerrar policlínicos, adaptar personal, cambiando en forma grosera, o sea, todo el mundo cooperando y tirando para adelante en esta cosa. Y a nivel macro, se ha tenido que ir adaptando en la medida que se tienen cosas. Que se pueden hacer cosas mejores, obviamente, pero en base a la información que se tiene en el momento y a los recursos que se disponen en el momento, se han hecho, podría decir, milagros en eso. Oiga, doctor, hay hartos comentarios acá que le tiran Hospital Van Buren aguante, excelente médico, buena doc, tremendo doctor Wilson. Pero hay alguien que pregúntale al doc, ¿quiénes son los que han fallecido? ¿Hay algún sector ahí más vulnerable, más... Sí ha cambiado la curva, porque si veíamos esto y hubiéramos conversado en diciembre, le habría mostrado de que el 85% de los fallecidos eran mayores de 65 años. ¿Ya? En este momento ha ido cambiando, y ya estamos en un 50 y 50. O sea que se ha ido haciendo más joven. Ha sido más joven. Ahora, dentro de la explicación está, por un lado, el tema de la vacunación, que ha sido inicialmente muy fuerte en la población, en los adultos mayores, y que además se ha portado de una forma que digo que ejemplar, ahora que hablamos en términos, pasaron los viejos con un ejemplo de disciplina republicana, conducta republicana, como les gusta a veces decir. Lo hicieron súper bien, y todos fueron, y los que nos preguntaron antes de colocarse, lo hicieron súper bien. Después han venido los distintos grupos de riesgo, y ya estamos vacunando a la gente sin factores de riesgo, y estamos vacunando para abajo. Ya llevamos casi 5 millones o más de 5 millones vacunados. Eso es una cifra, pero maravillosa. Pero vendrá por ahí también, Doc, un poco el relajo, como que la gente confundió que estando adelante la vacunación ya era como que ya esto estaba quedando atrás. Mira, voy a tirar otro carril, otra filosofía. Vamos, noche de carriles. Otra filosofía. Noche de carriles. Otra filosofía. Esta pandemia nos golpeó en los lugares donde más nos duele. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo un momento, y esto va a salir medio profético, medio mesiánico, pero no da lo mismo, en que la individualización de las personas primaba por sobre el bienestar colectivo. Donde el interés de viajar y yo conocer y no tener ningún compromiso era superior al yo pertenecer a un grupo y a yo sacrificarme por ese grupo. ¿Y dónde nos golpeó? Nos golpeó en que nos prohíbe viajar, nos prohíbe tener eventos, salir, pasarlo bien, y nos obliga a tener una mentalidad colectiva y a nosotros tener que, con mi acción individual, tener una mentalidad. Hay un país muy chiquitito, de 23 millones, que es una isla llamada Taiwán, que está al lado de China, donde surgió todo esto. Y en todo este tiempo tiene 550 personas infectadas.
550. 23 han muerto en todo este tiempo. Entonces ustedes dicen, una isla, 23 millones. Nueva Zelanda tiene 3 millones y ha tenido más de 5.000 infectados. ¿Qué hicieron los amigos de Taiwán? ¿Qué es lo que hicieron los amigos de Taiwán? Los taiwaneses, cuando fue el SAR 1, el 2003, tuvieron 400 muertos. Y dijeron, ¿qué es lo que pasó acá? Es que estábamos descoordinados. Perfecto, coordinaron. Y crearon una autoridad sanitaria que depende directamente de la presidencia de Taiwán, que él depende la policía, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, y ese ente se llama el Centro de Control de Enfermedades. Y ellos, cuando vino todo eso, porque le pasaron el meteo, algo estaba pasando en el centro de China, ellos tomaron toda la acción y se encerraron. Y llevaron a 150.000 personas a cuarentena. 150.000 personas. Son decisiones que cuesta entender desde acá. ¿Cómo lograron hacerlo? Porque les pincharon todos los teléfonos. Sabían dónde estaban ubicados. Y cuando veían que se alejaba más de 200 metros de su domicilio, lo arrestaban. Y lo mandaban a una residencia sanitaria custodiada por policía, por no decir cárcel. Es como otra cultura, Doc, también. Como que cuesta pensar que aquí... que ese tipo de decisiones podrían generar al menos aceptación, ¿no?, de la gente. Bueno, pero es que eso es lo que lleva la diferencia cultural, donde beneficia el principio de la persona. Dice, yo pertenezco a una comunidad y yo me debo a esa comunidad, y por lo tanto yo me sacrificio en base a eso. Y si me retan porque me alejé del pensamiento colectivo, asumo ese castigo. Ahora, no estoy diciendo que eso es lo que debimos haber hecho nosotros, porque nuestra idiosincrasia es totalmente distinta, pero sí vamos a tener que cambiarla. Yo me voy acá dando vuelta y quiero invitarlo a esta última parte de la entrevista, Doc. De verdad, ha sido muy, muy enriquecedor aprender y ver de primera fuente qué está pasando ahí en el Van Buren. Y hablando de lo mismo y de otra forma de entender el mundo, ¿no?, que es la que... la filantropía y varias cosas. No quiero soplar la respuesta. No me digáis que vaya a hacer lo que pienso que vaya a hacer. Sí, vamos a hacer la trivia ahora. Diego, cuando quiera, nos pone la pregunta. Queremos poner en aprieto, pero en realidad yo creo que no puede haber sido más fácil esta pregunta hoy día. Fuimos demasiado condescendientes. Y la pregunta dice así: ¿quién fue Carlos Van Buren? ¿No? Todos hablamos de Carlos Van Buren, el Hospital Van Buren. ¿Quién fue Carlos Van Buren? Tenemos 3 alternativas, Doc. Usted ahí elige. Alternativa A, un médico nacido en Valparaíso. Alternativa B, un destacado alcalde de Valparaíso, un alcalde porteño. O alternativa C, un filántropo nacido en Copiapó. Tómese su tiempo, sabemos que usted es una verdadera enciclopedia de Van Buren. Mira, te lo contestar al tiro. La alternativa C es nacido en Copiapó. A ver, Diego, filántropo. le chuntó. Bien, doctor. Pero estudió en Valparaíso. Excelente. Les voy a pasar un dato. Estudió en Valparaíso. Estudió en el Macay, en el Cerro Alegre. Correcto, y desarrolló una carrera. Nosotros estuvimos googleando ahí también, no vamos a decir que somos expertos, pero es bueno también, hacemos este programa también para enseñar un poquito a los porteños. Desarrolló una labor, si bien en el negocio financiero, bancario, tuvo una labor filantrópica muy importante, apoyó a montones de instituciones y estuvo a cargo de la gestión de este antiguo Hospital San Juan, y luego derivó, este es mi carril, por favor, lo vi en Wikipedia, Doc, usted me corrige, derivó en lo que hoy día es el Hospital Carlos Van Buren, que lleva su nombre sin ser un médico, sino que más bien desde la filantropía. Para agregarte un poquito más, en realidad tiene más pimienta esta ensalada. Él, en realidad, se hizo cargo del Van Buren a petición de la Junta de Beneficencia de Valparaíso, porque la Orden de San Juan de Dios, que tenía cargo del hospital, lo tenía en bancarrota. Entonces dijeron, como los curitas no sabían hacerlo, se lo pasaron a él. Ahora, lo picante acá de la historia es que él era masón. No se lleva muy bien. Pero eso no es picante. No se lleva muy bien los curas con los masones. Estamos hablando de 1906. Estamos hablando plena época de pelea entre el Estado y la Iglesia. Y él asume con el convenio de que no se hagan misas dentro, pero sí les permite tener la capilla atrás. Y ahí está, pues. Y ahí está la capilla con el convento, y el convenio era de que la enfermería le hicieran las monjas, que eran las hermanas de la caridad. Llegaron a una buena salida. Que después, en los años 20, van a hacer la movida para crear la escuela de enfermería, que era un internado, que vino con el auspicio de la Universidad de Chile. Pero esa es otra historia. Lo vamos a invitar, Doc, lo vamos a invitar para conocer esa historia. Realmente es muy interesante para mí, por lo menos, conocer ese trasfondo también de las personas que están detrás de toda esta batalla. Quiero agradecerle, Doc, esta presencia acá en este rato. Fue muy entretenido para nosotros. Y quiero dejarlo invitado ahora para que podamos ir a una sección que para nosotros es muy motivante también, que tiene que ver con el apoyo al comercio local y que se llama Somos Locales. Gracias, Doc. Hasta la siguiente oportunidad. Ojalá con mejores noticias.